La armadura de Dios en la práctica. Pues esto muchos creyentes lo han estudiado y es muy atractivo estudiarlo con los niños en la escuela dominical, en la escuela bíblica. Pero entonces, ¿qué significa eso en la práctica? Esa es la idea de esta presentación. Bueno, aquí está un soldado romano. La armadura de Dios está en el libro de Efesios. Y el libro de Efesios, o la carta de Efesios más bien, fue escrita desde la prisión. Pablo estaba preso por hablar la palabra de Dios, por enseñar la palabra de Dios. Y él tenía soldados que lo custodiaban, ¿no? Como guardas que no lo dejaban mover, que lo vigilaban. Entonces él estuvo con muchos soldados que iban cambiándose de guardia y pudo observar cómo se protegían, qué fortalezas tenía esa armadura, qué posibilidades tenía de problemas, pero evidentemente la vio muy completa porque lo que se lee en la historia acerca de la armadura romana es lo mismo que está en la Biblia. Entonces, evidentemente, Pablo la vio bastante completa y dijo, pues, esto nos sirve de ilustración de cómo debemos proteger los creyentes nuestra vida ante la lucha que tenemos. Entonces, el día de hoy tenemos los soldados diferentes, ¿cierto? Tienen varios elementos parecidos. Por ejemplo, este soldado tiene manera de comunicarse en el brazo izquierdo, tiene una metralleta de última generación que reemplaza la espada que tenían los romanos. En el pecho tiene un chaleco antibalas, porque claro, es lo que hay ahora. En aquel tiempo había también una coraza en el pecho que era antilanzas y antidagas, es decir, lanzas más cortas. Sí, en todo caso, el soldado de hoy también se protege. Lo que me parece curioso es que el soldado romano tenía escudo y el escudo le permitía cubrir todas las partes del cuerpo que estuvieran desprotegidas y fortalecía las partes que sí estaban protegidas, pero que quizás ante un ataque muy serio podían ser vulneradas. No sé por qué los soldados modernos no llevan escudo. Se protegen no sé cómo. Tal vez se protegen en equipo o se protegen con escudos que protegen a todo el pelotón. La Sí, cuestión es que no hay, no sé por qué, pero falta esa parte. El resto sí está más o menos igual. Tienen un casco, están bien ceñidos con un cinturón fuerte y del cinturón cuelgan varias cosas. También los zapatos de los soldados modernos son fuertes, son seguros, ellos se pueden mantener firmes. Entonces, la mayoría de los elementos se conserva. Pero lo que a mí me ha parecido siempre muy interesante es que el Señor Jesús no haya venido en esta época con internet, con tantos adelantos, y el apóstol Pablo tampoco vivió en esta época.
Entonces, Dios escogió una época de la historia para enviar a su Hijo e iniciar el cristianismo que le servía idealmente para sus propósitos. Entonces, en el tiempo en que el Señor Jesús vino, estaba en apogeo el Imperio Romano y eso sirvió para muchas cosas. Y también sirvió para ilustrar lo que es la armadura. Vamos a ver la armadura de Dios, por qué está puesta en el libro de Efesios. Pues no vamos a leer todo el libro de Efesios, pero más o menos darnos cuenta de qué temas trata Efesios. Efesios contiene verdades sublimes sobre el cielo, sobre nuestra tierra prometida, a donde vamos. La posición que tenemos en Cristo. Efesios dice que los creyentes hemos sido muertos en Cristo, resucitados en Cristo e inclusive sentados en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, las verdades más sublimes sobre la posición de un cristiano delante de Dios están en Efesios. También muestra la posición de la iglesia. La iglesia no es un edificio, ni es una organización humana. Está formada por todos los que han entregado su vida al Señor, que su vida ha sufrido una transformación. Esa es la verdadera iglesia del Señor. No basta decir que uno es cristiano. Para poder pertenecer a esa iglesia tiene que serlo, tiene que haber sido perdonado de sus pecados, tiene que pues haberle entregado la vida al Señor. Y normalmente eso se ve, como hemos visto otras veces, en la manera de vivir, que es diferente a como vivía antes. Ellos conforman la iglesia del Señor. Y esa verdadera iglesia tiene una posición altísima, una posición sublime, es impresionante. Y eso lo revela Efesios, al principio de la epístola. También hay dos misterios muy grandes en Efesios en relación con la iglesia. Estoy dando unos estudios sobre estos misterios en las reuniones de los domingos y he colgado dos en internet. Dios mediante, mañana veremos el tercero y último y también lo pondremos en internet. Pero claro, si tenemos una posición tan alta, necesitamos también andar con la dignidad necesaria, con la dignidad que corresponde a esa posición. Se cuenta que la reina Isabel de Inglaterra, la que está actualmente, tiene un hijo, el menor de los hijos, pues también es príncipe por ser de sangre real. Y él estaba una vez de vacaciones y le habían dado una medalla muy especial, muy exclusiva, que solo reciben personajes de la alta alcurnia en Inglaterra. Y estaba jugando con ella. Claro, se quejaron ante la reina de eso. ¿Por qué? Porque ese comportamiento no corresponde con la posición que él tiene. Pues los creyentes tenemos una posición más alta que el rey de Inglaterra y los príncipes de Inglaterra, que el presidente de Colombia, que su familia es la florinata de la sociedad, pero el creyente está en una posición más alta. La florinata de este mundo, delante de Dios,
son los hijos de Dios. Nadie puede competir en posición a los hijos de Dios. Entonces, claro, ¿con qué dignidad tienen que comportarse? Pues la segunda parte de la epístola a los Efesios habla de eso. ¿Con qué dignidad deben comportarse personas que han sido elevadas tan alto? Y una cosa que tienen que hacer es luchar contra la carne para que gane en el creyente la voluntad de Dios. Y en el capítulo 4, sobre todo, se ve mucho esa lucha. Y vamos a leer algunos versículos de Efesios 4. Dice en el versículo 22, por ejemplo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, que era lo que usábamos antes, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, es decir, enojaos, entrad en ira, pero sin pecar. Antes entrábamos en ira y perdíamos todo el dominio de nosotros y hacíamos lo que nos venía a la cabeza hacer, y hasta locuras. Pues aquí dice, aírense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que arreglar pronto los problemas. Ni deis lugar al diablo. El diablo puede meterse por ahí, por una ira no controlada, por un rencor que dura mucho tiempo. Entonces, así vivíamos antes. Pero claro, ahora estando en Cristo, el cambio tiene que verse. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, ya sea defraudando en los impuestos o no devolviendo lo correcto en la tienda cuando le devuelven a uno de más, o manipulando a una persona para lograr sacarle unos centavitos más injustamente. En fin, hay muchas maneras de robar. Y claro, eso hacíamos antes. Pero ahora con esa posición tan alta que tenemos, imposible. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, como pasaba antes, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, nuestras palabras ahora son para ayudar, para edificar, para animar, en vez de destruir. Pero entonces se nota que el creyente todavía puede hacer como hacía antes. Porque dice el apóstol, conscientemente desechen toda esa vieja manera de vivir. Y ese es un proceso y una lucha. Porque a uno se le ocurre primero actuar como antes actuaba. Entonces uno tiene que parar, dejar que se le pase eso y decir, ¿qué quiere Dios que yo haga? Ahora yo tengo una altísima posición como hijo de Dios, como ciudadano del cielo.
¿Yo qué debo hacer para hacer quedar bien a Dios? Pues tengo que hacer esto. Y entonces hacerlo. Es una lucha, es una lucha. Y conforme va pasando el tiempo, uno va triunfando más con la ayuda del Señor, pero la lucha no se acaba. Y si uno se descuida, si uno ya no lee la Biblia, si uno ya no se reúne, si uno llena su cabeza de otras cosas, uno nota, miente más fácil, roba más fácil, se enoja más fácil, peca más fácil. Entonces es una lucha. Entonces el apóstol dice, recuerden la posición que tienen, siempre recuérdenla y anden, ajusten, siempre vayan ajustando su vida a esa alta posición. Y también luchen contra Satanás. Lo que vimos antes es una lucha interna, pero tenemos una lucha externa contra alguien que no manejamos, que no podemos decir, bueno, no, eso no lo haga. Él lo hace. Y para luchar contra Satanás es que viene la armadura de Dios. Y qué bonito nombre tiene. La armadura de Dios. No la armadura de Carlos, no la armadura de cada uno de nosotros. Tiene que ser la armadura de Dios. Y tiene que ser así porque los elementos que tiene muestran el carácter de Dios. En Efesios 6 está esa porción acerca de la armadura de Dios y vamos a notar que en mucho tiene que ver con Satanás, pero sin embargo nos ayudará también en la lucha que tenemos en la lucha interior que tenemos. Entonces vamos a leer estos versículos. Efesios 6, versículos 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, me gustaría volver a leer el versículo 14 a 17, observando el soldado que hay ahí. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Entonces él tiene un cinto en la cintura que lo mantiene, que mantiene toda la armadura junta y que le da fuerza.
Mucha de nuestra fuerza viene de los músculos abdominales, de los músculos que protegen el estómago. Entonces el cinto es importante y eso lo sabemos todos. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, la que protege el pecho. Esa parte es muy importante porque ahí está el corazón, que es el órgano vital. Entonces es necesario una parte muy fuerte, porque si tocan el corazón, tocan la vida de la persona. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Perdón. El calzado es muy importante también para dar firmeza y capacidad de movimiento. Perdón. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Entonces el escudo es muy importante porque cubre todo lo que el resto de la armadura no protege y fortalece lo que las otras partes de la armadura sí protegen. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo o el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, con esto está bastante bien protegido el soldado. Entonces, esa es toda la armadura. Entonces, en primer lugar, para luchar contra Satanás, no podemos solos, porque en estrategia, en movimiento, en capacidad, Él es superior a nosotros. Pero es muy inferior al Señor. Entonces, por eso necesitamos fortalecernos en el Señor. Eso significa mantenernos muy cerca de Él. Eh, el apóstol Pedro, cuando anduvo pegado del Señor y mirando al Señor, caminó sobre las aguas. Y eso que había olas. Y él caminó sobre las aguas. Pero dejó de mirar al Señor y se hundió. Eso quiere decir que si quitamos nuestros ojos del Señor y nos separamos de Él, somos muy vulnerables. Por eso necesitamos constantemente estar pegados de Él. Porque con Él somos invencibles. Sin Él somos muy vulnerables. Tenemos que tomar la armadura de Dios para estar firmes. Y esa firmeza es importante. La firmeza nos permite no ir para atrás, sino quedarnos en el sitio. Y la manera de mantenernos firmes es tener la armadura siempre puesta. La firmeza se nombra 3 veces en esta porción, entonces le importa a Dios. El enemigo planea y ejecuta complots. Está activo. Él quiere hacernos caer sí o sí, como pueda. No descansa y le molesta sobre todo un creyente pegado del Señor. Eso lo desestabiliza feo. Entonces él
arma cosas, nos tiende trampas eh, para que caigamos y nos alejemos del Señor. Siempre tiene ese propósito, porque Él sabe que si nosotros estamos lejos del Señor, somos presa fácil. Y aquí hay algo muy importante en el versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra personas. Eh, sí, los creyentes, en Ucrania hay creyentes. Y claro, uno podría decir que sus enemigos son los soldados rusos y Putin, que ordena cosas desde allá, desde Moscú. Pero hay que entender que detrás de los actores humanos está realmente Satanás. Y detrás de Satanás está el Señor. Pues esa parte no la vemos, esa lucha espiritual no la vemos, pero nunca tenemos que dejarnos cegar por lo que nos hagan las personas. Pues claro que da mucha rabia cuando hay una injusticia, una acusación falsa, cuando nos ofenden, pero detrás de las personas en realidad está Satanás. Por eso nunca nos dice la Biblia, y el Señor Jesús tampoco lo hizo, defenderse con espada, con armas humanas. No, oró, y como veremos, la oración es parte de la armadura. Eh, Nuestra lucha como cristianos es una lucha espiritual, entonces las armas son espirituales. Y nunca tenemos que enfrentarnos con personas. Por supuesto que tenemos que decir la verdad, tenemos que denunciar injusticias, a veces seguramente habrá que ir a tribunales humanos, en fin, pero el, el ataque verdadero viene de Satanás, que busca con esa situación desestabilizar nuestra fe, hacernos salir de nuestro camino y deshonrar a Dios. Ese es su negocio y eso es lo que él quiere hacer. Y si para eso tiene que usar a una persona de esas terribles, tóxicas, como dicen ahora, pues la usa para probar nuestra fe. Y sobre todo Satanás para intentar que deshonremos a Dios. Y Dios la permitirá para probar nuestra fe. Entonces, detrás de una persona difícil, complicada, los creyentes tenemos que ver detrás a Satanás maquinando cosas. Entonces, a las personas las perdonamos, no nos vengamos de ellas, oramos por su bien, los amamos, y si podemos darles un vaso de agua, se lo damos. Y con el que sí nos volvemos implacables, crueles, es con Satanás, con armas espirituales, porque a él no lo podemos coger, abofetear, eh, pegarle un tiro. A él nos toca con armas espirituales que tenemos. Entonces, esta lucha no es contra personas. Otra cosita es que Satanás tiene un ejército. Él no está solo. Él se llevó en su rebelión una tercera parte de los ángeles y por eso parece que estuviera en todas partes. Él no es verdad, él no es omnipresente como Dios, pero es que tiene un ejército muy grande y que le ayudan en su propósito. Entonces, por eso aquí dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, contra ejércitos espirituales que no vemos con estos ojos, pero que se manifiestan muy claramente. Entonces, ese ejército actúa aquí en la tierra y también actúa en el cielo. Aquí en la tierra, usando personas, usando circunstancias, y en el cielo nos acusa. La Biblia dice que Satanás nos acusa delante de Dios. Tiene todavía acceso a la presencia de Dios, tal vez no directamente, pero sí cerca, y puede acusarnos. Así que cuando un creyente peca, Satanás está listo para decir, pecó, pecó, tú lo viste, tengo pruebas. Y el Señor Jesús está ahí al lado y dice, sí, pero yo pagué por ese pecado en la cruz. Pero como nosotros estamos pecando constantemente, pues el oficio del Señor Jesús se necesita constantemente. Pero Él no muere y está allí y siempre nos saca en limpio gracias a la sangre que derramó en la cruz. Pero la lucha es constante, incansable. Entonces, por eso necesitamos la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? En realidad, la armadura de Dios está compuesta por virtudes cristianas y también por otros elementos que Dios nos ha dado. El cinto, la cintura, dice la Biblia que es la verdad. Cinto de verdad. Es decir, siguiendo la verdad, aferrándonos a la verdad de Dios que está escrita en su palabra y adaptando todos nuestros apetitos a la escritura, entonces estamos fuertes con la verdad. Si usamos mentira, nos debilitamos. De pronto salimos del paso, pero espiritualmente nos debilitamos. Entonces, la verdad es una parte muy importante de nuestra protección. Si la descuidamos, empezamos a estar débiles por ese lado. El cinto, la cintura, habla de nuestros apetitos. Ahí está el estómago y habla de nuestros apetitos. Y nosotros tenemos varios apetitos que son lícitos, ¿no? Pero deben ser ajustados a la verdad de Dios. No gula, no ¿cómo se dice? Pecado sexual, no. Todos nuestros apetitos, mantenerlos dentro del diseño de Dios, dentro de la verdad. Entonces, la verdad nos fortalece. Así que mentira, huimos de la mentira. Dice que protegemos nuestro corazón con la justicia, es decir, actuando correctamente. Cuando hacemos una injusticia, nos debilitamos también. Y sobre todo hace más vulnerable nuestro corazón. Entonces, aferrarnos a la verdad y aferrarnos a la justicia, actuar correctamente, aunque no nos esté viendo nadie, solo Dios. Actuamos justamente, hacemos las cosas correctamente, actuamos
como debe ser, le damos a cada persona lo que es de cada persona, actuamos con justicia. Si actuamos con injusticia, lo notamos, nos volvemos más débil y Satanás está esperando ese momento para buscar cómo hacernos caer más fuerte, más feo. Bueno, entonces se nota que la santidad de vida, el vivir correctamente delante de Dios y según la verdad y la justicia, eso es una protección enorme. Con razón el Señor nos dice tanto que lo hagamos, porque eso no lo dice solo aquí, lo dice en otras muchas partes como las que leímos. Actuar bien, actuar bien. Mira al Señor Jesús cómo Él hizo, cómo enfrentó cada situación en verdad y en justicia. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Eso nos hará creyentes fuertes y casi invencibles. Bueno, los zapatos hablan del Evangelio de la paz, es decir, el Evangelio es la palabra que Dios ha dado, que le anuncia a cada pecador cómo puede ser libre de la ira que viene sobre este mundo, cómo puede ser libre del juicio que viene justamente por los pecados. Y pues no, uno no está muy acostumbrado a pensar así, pero cuando alguien está listo para hablar del Evangelio, mirando oportunidades, cómo yo le transmito a esa persona que la veo sufrir tanto y yo sé que si se entrega a Cristo, eh, muchos de sus problemas pueden ser solucionados. Entonces, estoy buscando y orando cómo hago, qué, qué estrategia uso, qué medio uso. Cuando estoy pensando así, como listo, 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 y a la primera oportunidad, ¡pum!, le digo a la persona, ¿y por qué no buscas al Señor Jesús? Pues eso le hace bien a la persona que está con los problemas y que no tiene a Cristo, pero lo que dice aquí es que me hace bien a mí como creyente. Me hace ganar firmeza. Muy interesante esto. Uno no piensa así, uno habla del Evangelio por el bien de las otras personas, uno ora por ellos que sean salvos, pero lo que dice la armadura, lo que dice estos versículos acerca de la armadura es que esa disposición permanente a hablar del Evangelio del Señor Jesucristo también me hace bien a mí como creyente y me hace fuerte. Entonces, la santidad es importante, la verdad y la justicia, pero también el testimonio del Señor Jesús. No siempre podré hacerlo, no siempre es el momento adecuado para hacerlo, a veces solo toca orar, sobre todo si la persona ya lo sabe, pero estoy listo por si el Señor me da una pequeña oportunidad. Y estar en esa disposición, estar como presto a hablar o a dar un testimonio, eso me fortalece. El escudo es el escudo que protege al soldado, representa la fe. Y es curioso que la fe lo proteja a uno, con lo cual la duda lo desprotege a uno. Y también la fe pequeña
nos protege con más dificultad. Lo ideal es tener una fe grande, robustecida, y nos protege. Entre más grande sea la fe, más parte de nuestro cuerpo cubre. Pero sí, todos nosotros podemos decir, oye, pero ¿quién puede dominar esa fe? Yo no puedo decir, bueno, ahora voy a tener más fe y ya, empiezo a crecer en fe. ¿De dónde saco toda esa fe? Pues la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en mi contacto con las escrituras, crece mi fe. Poco contacto con las escrituras, fe pequeña, muchas dudas. Mucho contacto con las escrituras y con el Señor, fe grande, protección grande. Pero es muy importante que esa fe crezca y se vuelva lo más grande posible, porque Satanás tiene misiles. Anteayer, Putin anunció que tiene un misil que puede llegar al otro lado del mundo y destruir un área más o menos equivalente a media Colombia, al estado de Texas en los Estados Unidos, y el estado de Texas es un poco más de la mitad de la superficie de Colombia. Ese misil tiene una cabeza como un depósito, y dentro de ese depósito caben 15 ojivas nucleares. Es decir, que las transporta hasta el sitio que quieren bombardear y luego se dispersan las ojivas y entonces afectan una área muy grande. Colombia es muy grande, es 2 veces España. Pues acabaría con toda España y acabaría con media Colombia. Un solo misil de estos. En realidad los misiles se los inventó Satanás, porque ya desde el tiempo de la Biblia enviaba dardos con fuego. Y los dardos de fuego tenían la propiedad de no solo llegar hasta donde querían herir, sino que allá ocasionaban un incendio. Y así los romanos tomaron varias ciudades, varios reinos. Son cosas invisibles, bueno, que uno no espera. Como son disparadas desde lejos, no se ven sino cuando ya vienen. Y Satanás dispara de eso. De repente, uno no sabe y le llega eso. Dudas o ideas que uno queda parado. Uy, yo esto no me lo esperaba. Yo recuerdo que eso me pasó a mí con la ideología de género. Me parecía tan absurdo que eso resultara que, y eso, que de lo que sé de la Biblia me puede servir para enfrentar esto. Y me descolocó, gracias al Señor, con ayuda de otros hermanos, estudiando más la escritura, vi que no es, que la Biblia también nos da los elementos para luchar contra eso. Pero hay cosas así. Y es la fe fortalecida, grande, la que nos protege de esas sorpresas que el enemigo tira. La salvación
protege como un yelmo, como un casco. El casco protege la cabeza, que es otro órgano vital. Sin el corazón no vivimos, pero sin la cabeza tampoco. Dice la Biblia que la salvación es la que protege nuestros pensamientos. El Señor Jesús nos dio la salvación. Y el aferrarnos a esa salvación asegurada por la Escritura nos protege en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces dudamos de que seamos salvos y eso nos hace vulnerables. También a veces dudamos de que el Señor está a nuestro lado para librarnos de situaciones que va permitiendo. No lo vemos por ningún lado. Entonces, si la seguridad de que el Señor está conmigo no es suficientemente fuerte, mis pensamientos empiezan a irse lejos y a buscar maneras de defenderme eh, en otras partes, en personas o de pronto fuera de la fe, en fin, en otras partes. Y mis pensamientos empiezan a verse perjudicados y en los pensamientos tenemos muchas de nuestras decisiones. Entonces es muy importante eh, proteger los pensamientos con la seguridad de que somos salvos para siempre y también con la seguridad de que en las cosas diarias el Señor también puede salvarnos o librarnos. Él es nuestro Salvador de nuestros pecados, pero también de todas las situaciones de la vida. Entonces, la armadura de Dios es nuestra santidad, nuestro testimonio, la disposición a hablar de Él, y también nuestra confianza, nuestra fe en lo que Dios nos ha dicho. Después dice la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ustedes recuerdan que el Señor Jesús usó esta arma cuando fue tentado por Satanás. No se puso a razonar con él, sino que le citó un versículo y el pobre quedó desarmado de una vez. Probó entonces con otra tentación. ¿Y el Señor qué hizo? Pues respondió de la misma manera. La palabra de Dios. ¿Qué hizo Satanás? Toca pensar en otra. Pues pensó en otra y el Señor le respondió de la misma manera. La palabra de Dios. Por eso hay que conocerla, para que a uno se le ocurra exactamente qué se aplica en cada tentación. Y al citarla, pierde fuerza la tentación. Y por último está la oración. El apóstol Pablo dice en el versículo 19 de Efesios 6, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es curioso, pues la oración sabemos que tenemos que orar, pero es curioso ver la oración como arma, porque la oración nos provee de lo que no tenemos.
Y Pablo, aunque era muy experimentado, muy buen creyente, muy maduro, sabía mucho de la escritura, en fin, era un modelo de creyente, necesitaba que oraran por él para tener la palabra adecuada en el momento adecuado y para tener la valentía para hablarla en el momento adecuado. Entonces, la oración nos provee de lo que no tenemos y necesitamos. Entonces, resumiendo, una vida correcta delante de Dios y ajustada a su verdad, una vida de testimonio, una vida de confianza en las promesas de Dios, un apego a la palabra de Dios y conocimiento de la palabra de Dios y una vida de oración nos aseguran, nos blindan para tener una vida de victoria contra Satanás. Sí que es fuerte, ese ángel caído es fuerte, pero de esta forma somos invencibles para él. Y de paso, también para nuestra carne, que siempre está en lucha, como vimos. A la derecha vemos una barra de color naranja. Significa que esas cosas que están puestas ahí, la verdad, la justicia y el evangelio de la paz, nos sirven, nos ayudan en nuestra lucha aquí en la tierra. Satanás también lucha aquí en la tierra, pues esas cosas nos ayudan aquí en la tierra. La fe y la salvación nos ayudan en la lucha que él mantiene allá en el cielo, tratando de acusarnos siempre. Porque al fin y al cabo estamos bien en el cielo porque el Señor Jesús nos dejó bien en el cielo con su obra en la cruz. La palabra de Dios nos sirve para nuestra lucha aquí en la tierra, como vimos en el ejemplo del Señor. Se defendió muy bien, exitosamente, cuando citó versículos. Y la oración, aunque también nos ayuda un poco en esta tierra, claro, también nos ayuda a ver cosas del cielo descender hacia nosotros, aquí en la tierra. Entonces, esta armadura nos brinda protección para la lucha que Satanás nos da aquí en la tierra y para la lucha que libra contra nosotros en el cielo. Entonces comprenderán por qué trata de hacerle la vida imposible a un creyente fiel. No le conviene. Es demasiado peligroso para él. Con la armadura de Dios no hay manera. Entonces estamos invitados a ponernos toda la armadura todo el tiempo y entonces así enfrentar a ese enemigo tan constante, tan perseverante en su mal. Y si vencemos, cada vez que vencemos, Dios es honrado. Y eso es lo que Él quiere y lo que corresponde. Es que el Señor nos ayude en esta lucha.